El amanecer en la casa grande no trae paz, sino una tensión silenciosa que se desliza por los pasillos como una sombra. Carmen se levanta antes que nadie, no por disciplina sino por necesidad. Prefiere escuchar el crujido de la madera bajo sus pasos antes que las voces de los de la reina durante el desayuno, porque todavía no sabe dónde colocar las manos ni la mirada en esa mesa interminable donde todo parece pertenecer a otros. Intenta concentrarse en ayudar a Manuela con las labores domésticas, doblando servilletas con una meticulosidad casi obsesiva, como si el orden pudiera domesticar el desasosiego que la habita. Sin embargo, cada gesto revela su incomodidad. La casa no es suya, los ritmos no son suyos, y el aire mismo parece recordarle que está ocupando un lugar que no termina de comprender. Tasio observa en silencio, apoyado en el marco de la puerta, y percibe algo que no logra nombrar. No es simple timidez, es una resistencia íntima, una distancia que Carmen mantiene como mecanismo de defensa. Marta, por su parte, intercambia una mirada con él. Ambos temen que la mujer no consiga adaptarse jamás a esa vida impuesta entre mármoles y recuerdos ajenos. Carmen evita coincidir con Damián y con los demás durante el desayuno. No soporta la formalidad de los saludos ni el peso de las conversaciones que se deslizan entre negocios y decisiones familiares. Prefiere refugiarse en la cocina, donde el vapor del café y el sonido de la vajilla ofrecen una ilusión de anonimato que la protege del escrutinio. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel revisa unos papeles con el ceño fruncido. La propuesta que ha aceptado no termina de acomodarse a su conciencia. El sueldo le parece excesivo para alguien que, en su interior, todavía duda de merecer reconocimiento. Las horas establecidas le resultan insuficientes, siente que debería ofrecer más, como si el sacrificio fuese la única moneda válida para justificar su presencia. Cuando Luz accedió a sus condiciones, creyó que el periodo de adaptación le daría margen para comprobar si aquel lugar era realmente el suyo. Sin embargo, ahora que observa a los pacientes entrar con confianza, teme no estar a la altura de las expectativas. Hay algo en su carácter que tiende a la severidad, y sabe que no todos soportan esa rigidez. Claudia llega al dispensario con un sarpullido visible en el cuello. No es grave, pero la incomodidad la irrita. Miguel la examina con profesionalidad distante, y el intercambio pronto se enrarece. Claudia percibe en él un tono seco que no distingue entre eficacia y frialdad. Miguel, por su parte, interpreta sus respuestas como una provocación innecesaria. El desencuentro no es escandaloso, pero deja una grieta. Claudia sale con la receta en la mano y la sensación de que el nuevo responsable del dispensario no entiende que la medicina también exige cercanía. Miguel se queda solo, consciente de que su manera de tratar a los pacientes podría convertirse en el obstáculo que temía. En la fábrica, la tensión adopta otra forma. La noticia del despido de una trabajadora por amamantar a su bebé durante la jornada se propaga como un incendio. Las mujeres se reúnen en corrillos, indignadas. No se trata solo de un contrato, se trata de dignidad, de la posibilidad de ser madre sin pagar el precio de la exclusión. Claudia, todavía alterada por su visita al dispensario, encuentra en esa injusticia un motivo para alzar la voz. Insta a Valentina a que eleve una queja formal ante Andrés y la Junta. No basta con murmurar en los pasillos, es necesario exigir una revisión de esa decisión que hiere a todas por igual. Valentina duda, no quiere convertirse en el centro de una confrontación, pero comprende que el silencio la haría cómplice. Andrés, con quien ha mostrado cierta complicidad en asuntos recientes, podría escuchar. Sin embargo, también sabe que el equilibrio de poder en la empresa es frágil y que cada paso deja huella. A su vez, Damián permanece encerrado en su despacho, rodeado de cifras que no cuadran. La industrial atraviesa un momento delicado, y los intentos por conseguir un préstamo han sido inútiles. La presión no es solo económica, es moral. Siente que cada fracaso erosiona la autoridad que ha construido durante años. Digna se presenta con una oferta clara: ayuda económica para sostener el proyecto. No lo hace desde la superioridad, sino desde la convicción de que la empresa merece sobrevivir. Sin embargo, Damián rechaza la propuesta con una mezcla de orgullo y miedo. Aceptar implicaría reconocer que no puede solo, y esa admisión le resulta insoportable. En la casa grande, Begoña respira hondo antes de hablar con Gabriel. La decisión de colaborar con la casa cuna no ha sido impulsiva, nace de una necesidad profunda de dar sentido a lo vivido con Juan. La fragilidad del niño la enfrentó a su propia vulnerabilidad, y ahora desea transformar ese dolor en algo útil. Gabriel escucha la propuesta con el gesto endurecido. No cuestiona la nobleza del propósito,
pero teme las consecuencias. Después de lo sucedido con Juan, considera que Begoña debería concentrarse en el hogar, en reconstruir la estabilidad familiar. Para él, asumir responsabilidades externas supone abrir una puerta a nuevos riesgos. La conversación no estalla en gritos, pero cada palabra lleva una carga acumulada. Begoña percibe en la resistencia de Gabriel un intento de control que no está dispuesta a aceptar sin discutir. Gabriel, por su parte, interpreta la iniciativa como una señal de que su esposa se aleja del núcleo que él intenta proteger. Sin embargo, hay algo distinto en el modo en que se miran. La tensión no es solo confrontación, es también reconocimiento del cansancio compartido. Ambos saben que prolongar la disputa dañaría más de lo que resolvería. Por el bien de Juan y de la familia, acuerdan mantener una tregua. Ese pacto no significa acuerdo total, sino una suspensión consciente del conflicto. Gabriel acepta no obstaculizar de inmediato la colaboración con la casa cuna, y Begoña se compromete a no descuidar el equilibrio doméstico. Es un entendimiento frágil, sostenido más por la necesidad que por la convicción. Lo que Gabriel desconoce es que Beatriz observa desde la distancia. Su reaparición tras la lectura del testamento no ha sido casual. Hay una determinación en su mirada que va más allá de los reproches del pasado. No está dispuesta a desaparecer otra vez sin dejar huella en la vida de su exmarido. Mientras tanto, Nieves cita a Marisol en su casa con una intención clara. Necesita respuestas, la decisión de instalarse en Toledo no le parece inocente, y el recuerdo del daño causado a Miguel aún pesa. Cuando Marisol cruza el umbral, el ambiente se carga de una hostilidad apenas disimulada. Nieves no rodea el asunto. Le exige explicaciones y le pide que no vuelva a interferir en la vida de Miguel. No habla solo como mujer herida, sino como alguien que ha visto de cerca las consecuencias del pasado. Marisol escucha, manteniendo una compostura que no revela del todo sus intenciones. Justo en ese momento, Pablo regresa a casa y se encuentra con la escena. La presencia de Marisol lo inquieta. Teme que su llegada reactive conflictos que creía superados. La casa, que debería ser refugio, se convierte en escenario de un equilibrio precario donde cada palabra puede desatar una tormenta. El capítulo avanza así entre silencios tensos y decisiones contenidas. Carmen lucha por encontrar su lugar en una mansión que la sobrepasa. Miguel se debate entre la exigencia profesional y la humanidad necesaria. Damián protege su orgullo frente a la ayuda ofrecida. Y Begoña y Gabriel sellan un pacto que podría ser salvación o preludio de una nueva fractura. Porque en Sueños de Libertad, las treguas nunca son definitivas. Son pausas en una guerra íntima donde los sentimientos no se extinguen, solo cambian de forma. Y mientras algunos intentan sostener lo que se desmorona, otros, como Beatriz, se preparan para mover las piezas que nadie ve venir. La tregua entre Begoña y Gabriel no trae alivio inmediato, sino una calma densa que pesa sobre ambos como una responsabilidad compartida. Después de la conversación, cada uno se retira con pensamientos que no se atreven a pronunciar. No es la primera vez que pactan silencio, pero sí la primera en la que ambos son plenamente conscientes de que están caminando sobre una cuerda demasiado fina. Begoña se queda unos instantes sola en el salón, recordando la fragilidad de Juan cuando yacía enfermo. Esa imagen no se borra, y es precisamente esa memoria la que la empuja a buscar sentido fuera del hogar. Para ella, colaborar con la casa cuna no es una rebeldía, sino una forma de no volver a sentirse impotente ante el sufrimiento. Gabriel, en cambio, interpreta esa misma necesidad como una amenaza al orden que intenta reconstruir. Desde que Juan estuvo en peligro, ha desarrollado una obsesión silenciosa por controlar cada variable que rodea a su familia. Su actitud cariñosa hacia el pequeño, que tanto intrigó a Begoña, nace de un miedo profundo a perder lo poco que considera estable. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Beatriz revisa con calma unos documentos relacionados con el testamento de Delia. El reencuentro con Gabriel no fue casual ni superficial. Aquellas miradas cargadas de reproche dejaron claro que las heridas del pasado siguen abiertas. Beatriz no ha olvidado, y tampoco parece dispuesta a perdonar. Su presencia en el legado de Delia no solo reabre viejos conflictos, sino que la posiciona nuevamente en el círculo más íntimo de Gabriel. Esa circunstancia le otorga un margen de maniobra que sabe aprovechar con inteligencia. No necesita actuar con estridencia, le basta con permanecer cerca, con observar y esperar el momento adecuado. En la industrial, Damián enfrenta otra jornada marcada por la incertidumbre. Las cifras no mejoran, y la negativa a aceptar la ayuda de Digna comienza a pesarle más de lo que admite.
El orgullo lo sostiene, pero también lo aísla. Cada puerta que se cierra refuerza la sensación de que está librando una batalla en solitario. Tasio insiste en que vender su casa podría aportar liquidez inmediata, pero la idea hiere a Damián en un plano íntimo. No se trata solo de dinero, es la renuncia a un símbolo familiar. Permitir ese sacrificio sería aceptar que la situación ha escapado a su control, y esa admisión le resulta insoportable. En la fábrica, la indignación por el despido de la trabajadora continúa creciendo. Las mujeres no olvidan fácilmente la imagen de una madre obligada a elegir entre alimentar a su hijo o conservar su empleo. Esa decisión empresarial ha tocado una fibra sensible que trasciende lo laboral y se convierte en una cuestión de respeto. Claudia, aún molesta por el trato recibido en el dispensario, canaliza su frustración en esa causa colectiva. Anima a Valentina a no retroceder. Sabe que acudir a Andrés puede generar tensiones, pero también entiende que alguien debe marcar el límite. La pasividad solo consolidaría una injusticia que podría repetirse. Valentina reflexiona sobre la complicidad reciente que ha compartido con Andrés en otros asuntos. Esa cercanía podría facilitar el diálogo, pero también la expone a malentendidos. No quiere que su intervención sea interpretada como un gesto personal, sino como una defensa legítima de las trabajadoras. En el dispensario, Miguel repasa mentalmente el enfrentamiento con Claudia. Se reprocha la rigidez de su tono, aunque no termina de convencerse de haber actuado mal. Cree que la profesionalidad exige distancia, pero empieza a comprender que el exceso de severidad puede interpretarse como indiferencia. La doctora Borrell observa desde la experiencia. Aceptó todas las condiciones de Miguel porque confía en su capacidad, pero ahora percibe el riesgo que implica su carácter. La medicina en la colonia no solo requiere competencia técnica, sino empatía. Y esa dimensión es la que podría tambalear su proyecto. En la casa de Nieves, el ambiente sigue cargado tras la confrontación con Marisol. Las palabras pronunciadas no han sido suaves. Nieves ha dejado claro que no tolerará una nueva interferencia en la vida de Miguel. No habla desde los celos, sino desde la memoria del daño que aún le hizo. Marisol sostiene la mirada sin retroceder. Su decisión de instalarse en Toledo responde a motivos que no revela por completo. Tal vez busque redención, tal vez una segunda oportunidad, o tal vez simplemente rehacer su vida lejos de antiguos fantasmas. Sin embargo, su presencia remueve equilibrios que creían asentados. Pablo percibe la tensión como una amenaza latente. La casa que comparte con Nieves se convierte en territorio de disputa simbólica. Teme que el regreso de Marisol reactive heridas que apenas empezaban a cicatrizar. La incertidumbre se instala como un huésped incómodo que nadie ha invitado. Por su parte, Carmen continúa luchando con su sensación de desarraigo. Observa desde la distancia los gestos cotidianos de la familia de la reina, intentando descifrar códigos que no le pertenecen. Cada sonrisa forzada, cada silencio durante el desayuno, refuerza la idea de que aún no ha encontrado su lugar. Marta intenta acercarse con discreción, consciente de que la presión directa podría agravar el problema. Intuye que Carmen no necesita instrucciones, sino tiempo. Sin embargo, el temor persiste. Si la mujer no logra adaptarse, la convivencia podría resentirse y generar nuevas fracturas en la familia. En medio de todos estos movimientos, el pacto entre Begoña y Gabriel adquiere un matiz ambiguo. No es una reconciliación plena, sino una pausa estratégica. Ambos comprenden que el bienestar de Juan depende de su capacidad para sostener la armonía, aunque sea de manera provisional. Sin saberlo, esa tregua se convierte en el punto exacto donde las fuerzas externas comienzan a alinearse. Beatriz acecha con paciencia. La crisis en la industrial amenaza la estabilidad económica. La indignación en la fábrica puede escalar. Y Miguel, atrapado entre exigencia y humanidad, todavía no decide qué tipo de médico quiere ser. Así, el capítulo avanza como una sucesión de equilibrios frágiles. Nadie grita, nadie rompe del todo, pero todos sienten que algo se está gestando bajo la superficie. En Sueños de Libertad, las verdaderas tormentas no comienzan con estruendo, sino con pactos silenciosos que, tarde o temprano, exigen un precio. La sensación de tregua en la casa grande empieza a mostrar sus primeras fisuras cuando Begoña comprende que el acuerdo con Gabriel no ha disipado su inquietud, solo la ha aplazado. Hay algo en la manera en que él la observa, una mezcla de protección y vigilancia, que la hace sentirse acompañada y limitada al mismo tiempo. Esa contradicción la descoloca. Por un lado, reconoce el miedo que habita en Gabriel desde lo ocurrido con Juan. Por otro, percibe que ese temor se está transformando en una forma de control sutil.
No quiere vivir bajo la sombra de una tragedia permanente, ni permitir que el dolor determine cada una de sus decisiones futuras. Gabriel, entretanto, intenta convencerse de que el pacto ha sido un gesto de generosidad. Se repite que está permitiendo que Begoña colabore con la casa cuna, aunque en el fondo sigue creyendo que lo prudente sería mantenerla al margen de cualquier compromiso externo. Su conflicto no es con la causa, sino con la pérdida de dominio. La figura de Beatriz, aunque ausente físicamente en ese momento, comienza a instalarse como una presencia invisible entre ambos. Gabriel no ha hablado con Begoña sobre la profundidad del reencuentro ni sobre la tensión que se respiró en la notaría. Ese silencio no nace del engaño, sino del temor a remover un pasado que podría herir aún más. Beatriz, por su parte, no pierde detalle. Sabe que el testamento de Delia le ha abierto una puerta inesperada y que su simple aparición ya ha alterado el equilibrio emocional de Gabriel. No necesita irrumpir de inmediato. Prefiere observar cómo se acomodan las piezas antes de intervenir de manera directa. Mientras tanto, en la fábrica, la indignación por el despido de la trabajadora se convierte en una conversación colectiva que ya no puede ignorarse. Las mujeres no solo hablan de la injusticia concreta, sino del precedente que sienta. Si una madre es castigada por amamantar, ¿qué seguridad tienen las demás ante futuras decisiones arbitrarias? Claudia toma un papel más activo. Su desencuentro con Miguel ha dejado en ella una energía que canaliza hacia la defensa de sus compañeras. No está dispuesta a que la empresa continúe tomando decisiones sin cuestionamiento. Insiste ante Valentina en que Andrés debe escuchar la queja formalmente. Valentina se siente dividida entre la prudencia y la responsabilidad. Sabe que acudir a Andrés puede desencadenar reacciones imprevisibles en la junta, pero también comprende que el silencio consolidaría una injusticia que mañana podría afectarla a ella misma. La conciencia pesa más que el miedo. En el despacho, Damián recibe nuevos informes que no traen buenas noticias. Cada cifra negativa parece confirmar que la crisis de la industrial no es pasajera. La oferta de Digna vuelve a su mente como una posibilidad tentadora, pero su orgullo sigue imponiéndose. Aceptar ayuda significaría admitir vulnerabilidad. Tasio percibe la tensión de su padre aunque éste no la verbaliza. La negativa a vender la casa no ha cerrado el debate interno. Al contrario, ha evidenciado hasta qué punto Damián está dispuesto a sacrificar su tranquilidad antes que su orgullo. Esa obstinación podría convertirse en un riesgo mayor. En el dispensario, Miguel se enfrenta a una jornada especialmente exigente. Los pacientes no perciben sus dudas internas, pero sí notan su tono firme y su manera directa de comunicarse. Algunos agradecen la claridad, otros sienten una distancia que les incomoda. Miguel empieza a preguntarse si su exigencia profesional está erosionando la confianza. La doctora Borrell observa con atención. No cuestiona la competencia de Miguel, pero detecta la falta de flexibilidad emocional. La colonia necesita médicos que escuchen tanto como diagnostiquen. Si Miguel no logra equilibrar rigor y cercanía, el dispensario podría convertirse en un espacio frío, alejado de la comunidad que pretende servir. En la casa de Nieves, el eco de la confrontación con Marisol persiste incluso después de que ésta se marcha. Nieves no se arrepiente de haber sido directa. Prefiere una verdad incómoda a una incertidumbre constante. Sin embargo, la firmeza no elimina la inquietud que la presencia de Marisol ha despertado. Pablo percibe que la tranquilidad doméstica se ha resquebrajado. No sabe cuáles son exactamente las intenciones de Marisol, pero entiende que su instalación en Toledo no es inocua. El pasado no suele regresar sin arrastrar consecuencias, y la historia de Miguel con ella está lejos de ser un capítulo cerrado. Marisol, al alejarse de la casa, reflexiona sobre las palabras de Nieves. No ignora el daño que causó en su momento, pero tampoco acepta que su vida quede definida por un error. Su regreso no es una provocación deliberada, aunque sí implica enfrentar fantasmas que otros preferirían dejar enterrados. En paralelo, Carmen continúa sintiéndose extranjera en la mansión de la reina. Cada gesto de cortesía que recibe la hace más consciente de su diferencia. No se trata de hostilidad abierta, sino de una distancia cultural y emocional que la coloca siempre en la periferia. Marta intenta tender puentes sin invadir. Intuye que la adaptación no puede forzarse, pero teme que la incomodidad prolongada se convierta en resentimiento. Tasio comparte esa preocupación. Ambos saben que la estabilidad familiar depende también de que Carmen encuentre un espacio propio. El pacto entre Begoña y Gabriel empieza a adquirir una dimensión estratégica. No es solo una cuestión de convivencia, sino de imagen y de equilibrio frente a un entorno que se vuelve cada vez más complejo.
La casa cuna, la crisis empresarial, la reaparición de Beatriz, la indignación en la fábrica, todo converge en un mismo punto de tensión. Begoña, consciente de ello, decide avanzar con cautela. No renuncia a su proyecto solidario, pero comprende que cada paso debe medirse para no provocar un enfrentamiento directo. Su determinación no es impulsiva, nace de una convicción serena que no está dispuesta a sacrificar. Gabriel, en cambio, siente que el terreno bajo sus pies se vuelve inestable. La idea de perder control sobre los acontecimientos lo inquieta más que la posibilidad de un conflicto abierto. Y aunque intenta mostrarse firme, sabe que las fuerzas que se mueven a su alrededor no dependen solo de su voluntad. Así, el capítulo profundiza en una red de tensiones que se entrelazan sin estallar todavía. Las decisiones pequeñas adquieren un peso desproporcionado, y cada silencio guarda más significado que muchas palabras. En Sueños de libertad, las verdaderas rupturas comienzan siempre con un pacto que parecía inofensivo. La tarde cae sobre la casa grande con una quietud que no logra calmar las inquietudes acumuladas. Gabriel permanece en su despacho más tiempo del habitual, fingiendo revisar documentos que apenas lee. Su mente regresa una y otra vez a la conversación con Begoña, intentando convencerse de que la tregua es suficiente para sostener el equilibrio. Sin embargo, algo en su interior le advierte que los pactos basados en el miedo rara vez perduran. Su negativa inicial a que Begoña asuma responsabilidades en la casa cuna no nació de la desconfianza hacia ella, sino del terror a repetir errores que aún no termina de perdonarse. Lo sucedido con Juan dejó una herida que no cicatriza. Begoña, mientras tanto, organiza mentalmente los pasos necesarios para comenzar su colaboración solidaria. No pretende desafiar a Gabriel, pero tampoco está dispuesta a anular una vocación que ha descubierto en medio de la adversidad. Su serenidad no es sumisión, es determinación contenida. Cada vez que piensa en Juan, revive el instante en que creyó que podía perderlo. Ese recuerdo se ha convertido en un punto de inflexión. Ya no quiere limitarse a proteger lo que tiene, sino contribuir a que otros niños no atraviesen el mismo abandono o fragilidad. Esa convicción le da fuerza frente a las dudas externas. Mientras tanto, Beatriz no permanece inmóvil. Analiza con precisión el impacto de su reaparición. Sabe que Gabriel es un hombre que valora el control y que cualquier elemento inesperado altera su estabilidad. Su estrategia no consiste en irrumpir de forma brusca, sino en permanecer lo suficientemente cerca para desestabilizar sin exponerse. La inclusión en el testamento de Delia le ofrece una legitimidad que antes no tenía. Ya no es solo la exesposa resentida, ahora forma parte de una herencia que la vincula formalmente con el pasado de Gabriel. Ese detalle le concede una posición que piensa utilizar con cautela. En la industrial, la tensión se intensifica cuando algunos rumores sobre la situación financiera comienzan a circular entre los empleados. Damián percibe las miradas interrogantes en los pasillos y comprende que el silencio ya no es suficiente para contener la inquietud colectiva. La negativa a aceptar la ayuda de Digna empieza a parecerle menos firme cuando se enfrenta al temor real de no poder sostener la empresa. No obstante, su orgullo continúa imponiéndose. Prefiere buscar soluciones externas antes que admitir dependencia frente a alguien que podría interpretar su debilidad. Tasio observa a su padre con una mezcla de respeto y preocupación. La venta de la casa fue una propuesta desesperada, pero sincera. La resistencia de Damián le confirma que la lucha no es solo económica, sino simbólica. Mantener la dignidad parece importar más que la liquidez inmediata. En la fábrica, el caso de la trabajadora despedida adquiere dimensiones más amplias. No se trata únicamente de una queja formal, sino de una conversación sobre derechos y reconocimiento. Las mujeres empiezan a plantearse si la empresa está preparada para comprender sus necesidades reales. Claudia percibe que el malestar puede convertirse en una fractura difícil de reparar si la Junta no actúa con rapidez. Su impulso no nace del conflicto personal con Miguel, aunque ese desencuentro ha agudizado su sensibilidad. Comprende que cada injusticia no corregida alimenta una distancia peligrosa entre dirección y empleados. Valentina, tras largas reflexiones, decide que elevar la queja es un acto de coherencia. No busca confrontación, sino reparación. Andrés deberá escuchar no solo como miembro de la Junta, sino como alguien que conoce de cerca las tensiones internas de la empresa. En el dispensario, Miguel atraviesa una jornada particularmente exigente que lo obliga a enfrentarse a su propio carácter. Algunos pacientes le agradecen la claridad de sus diagnósticos, pero otros salen con la sensación de haber sido tratados con excesiva frialdad.
Esa dualidad empieza a inquietarlo. La doctora Borrell no interviene de inmediato, pero observa con atención. Sabe que la adaptación no solo depende de competencias técnicas, sino de una transformación interna que Miguel aún no ha completado. El periodo de prueba que él mismo exigió se convierte ahora en un espejo incómodo. En la casa de Nieves, el regreso de Marisol continúa proyectando una sombra sobre la estabilidad doméstica. Nieves intenta convencerse de que ha dejado clara su postura, pero sabe que las palabras no bastan para garantizar distancia. El simple hecho de que Marisol permanezca en Toledo altera el equilibrio. Pablo teme que Miguel vuelva a cruzarse con ella y que las viejas heridas resurjan con fuerza renovada. La incertidumbre no se disipa fácilmente cuando el pasado reaparece en forma tangible. Ambos comprenden que la calma actual podría ser solo un intervalo antes de una nueva confrontación. Carmen, por su parte, siente que la mansión se vuelve cada día más ajena. La cortesía que recibe no logra compensar la sensación de no pertenecer. Cada conversación en la que participa parece confirmar que su historia es distinta, que su lugar aún no está definido dentro de la familia. Marta intenta integrarla con pequeños gestos, pero percibe que la resistencia de Carmen no es superficial. Hay una lucha interna entre el deseo de adaptarse y la necesidad de preservar su identidad. Esa tensión podría convertirse en un conflicto silencioso si no se aborda con delicadeza. El pacto entre Begoña y Gabriel, que en apariencia parecía una solución provisional, empieza a revelar su fragilidad. Ambos caminan con cautela, evitando provocar al otro, pero esa prudencia excesiva impide una comunicación auténtica. El silencio se convierte en un terreno fértil para malentendidos. Gabriel no imagina hasta qué punto Beatriz está dispuesta a aprovechar esa distancia emocional. Tampoco sospecha que la crisis en la industrial y el malestar en la fábrica podrían converger en un escenario más complejo de lo que anticipa. Las tensiones no permanecen aisladas, tienden a entrelazarse. Así, el capítulo profundiza en un clima de expectativas contenidas. No hay estallidos dramáticos, pero sí una acumulación de pequeñas grietas que amenazan con ensancharse. En Sueños de libertad, el verdadero peligro no siempre reside en el conflicto abierto, sino en aquello que se tolera en silencio hasta que resulta imposible sostenerlo. La noche cae sobre Toledo con una densidad que parece reflejar el estado emocional de cada uno de los personajes. En la casa grande, el silencio posterior a la cena se instala como una tregua incómoda. Nadie menciona la conversación de la mañana, pero todos sienten que algo ha cambiado, aunque sea de manera imperceptible. Begoña se detiene frente a una de las ventanas del salón, observando la oscuridad del jardín como si buscara respuestas en la quietud. El pacto con Gabriel le ha concedido margen de acción, pero también le ha revelado la fragilidad del vínculo que intenta preservar. No quiere enfrentarse a su marido, pero tampoco quiere desaparecer dentro de su miedo. Recuerda el momento en que decidió hablarle de la casa cuna. No fue un impulso, fue el resultado de días de reflexión silenciosa, de conversaciones con Claudia y de una certeza que se asentó lentamente en su interior. Ayudar a esos niños no es una huida del hogar, sino una extensión de su manera de amar. Gabriel, desde su despacho, escucha los pasos lejanos de Begoña y se pregunta si la tregua será suficiente para evitar una fractura mayor. La idea de perder control sobre su entorno lo desestabiliza más de lo que admite. La crisis de la industrial, la reaparición de Beatriz y ahora la iniciativa de su esposa se acumulan como capas de presión. En su mente vuelve el recuerdo del notario y la figura de Beatriz entrando en la sala con una serenidad que le resultó inquietante. No esperaba verla allí, ni mucho menos descubrir que su madre la había incluido en el testamento. Aquello fue más que una sorpresa. Fue una advertencia de que el pasado no está cerrado. Beatriz, en otro punto de la ciudad, revisa sus próximos movimientos con paciencia estratégica. No actúa por impulso, sino por cálculo. Sabe que la estabilidad de Gabriel es más frágil de lo que aparenta y que basta una insinuación o una presencia constante para reactivar viejas inseguridades. No necesita confrontarlo de inmediato. Su ventaja radica en la incertidumbre que genera. La sola posibilidad de que intervenga en asuntos familiares basta para alterar la confianza que Gabriel intenta reconstruir con Begoña. Y ella es plenamente consciente de ese poder. Mientras tanto, en la fábrica, la tensión no disminuye. Las trabajadoras continúan comentando el despido injusto y la decisión de Valentina de elevar la queja comienza a circular como un rumor esperanzador. No se trata solo de recuperar un puesto de trabajo, sino de marcar un límite. Claudia percibe que la indignación colectiva podría convertirse en un punto de inflexión para la empresa.
Si la Junta ignora el reclamo, el descontento podría transformarse en una crisis interna de mayor envergadura. La justicia laboral se convierte así en un asunto de reputación y de cohesión. Damián recibe noticias de esa inquietud creciente y comprende que el momento es delicado. No solo enfrenta dificultades financieras, sino también un clima laboral que podría complicar cualquier intento de recuperación. La negativa a aceptar la ayuda de Digna empieza a parecerle menos firme cuando observa el panorama completo. Sin embargo, su orgullo sigue siendo un muro difícil de atravesar. Aceptar apoyo implicaría compartir el peso de las decisiones, y eso supone ceder parte de la autoridad que ha defendido durante años. La soledad del liderazgo se convierte en una carga que apenas puede sostener. En el dispensario, Miguel termina la jornada con una mezcla de satisfacción y duda. Ha atendido a numerosos pacientes con eficacia, pero el recuerdo del enfrentamiento con Claudia continúa resonando. Empieza a preguntarse si la firmeza que considera virtud no es, en realidad, una barrera. La doctora Borrell percibe ese conflicto interno. Sin intervenir directamente, le deja espacio para reflexionar. Sabe que el verdadero cambio no se impone desde fuera, nace de la conciencia de uno mismo. Miguel necesita comprender que la empatía no contradice la disciplina, sino que la completa. En la casa de Nieves, la conversación con Pablo gira inevitablemente en torno a Marisol. Ambos coinciden en que su regreso no puede ignorarse. Nieves mantiene su postura firme, pero reconoce que el pasado tiene una capacidad inquietante para reabrir heridas. Pablo teme que Miguel se vea arrastrado nuevamente a un ciclo de reproches y culpas. La estabilidad que tanto costó construir podría tambalearse si las emociones no resueltas resurgen con fuerza. La presencia de Marisol es una incógnita que ninguno logra descifrar del todo. Carmen, en su habitación dentro de la mansión, reflexiona sobre su lugar en esa estructura familiar. La cortesía que recibe no elimina la sensación de extranjería. Cada día que pasa confirma que adaptarse no significa solo aprender normas, sino redefinir la propia identidad. Marta intenta tenderle la mano con gestos sutiles, consciente de que la presión solo agravaría la distancia. Tasio comparte esa preocupación. Ambos saben que la integración de Carmen no es un detalle menor, es una pieza clave en el equilibrio doméstico que tanto esfuerzo requiere. El pacto entre Begoña y Gabriel comienza a revelar una paradoja. Cuanto más intentan evitar el conflicto, más evidente se vuelve la distancia emocional. La prudencia excesiva reemplaza la espontaneidad, y la convivencia adquiere un tono calculado que ninguno de los dos deseaba. Begoña percibe esa tensión y comprende que la tregua no puede prolongarse indefinidamente sin convertirse en una renuncia. Gabriel, por su parte, siente que cada día trae un nuevo desafío que amenaza su sensación de control. Ambos caminan en paralelo, pero sin la cercanía de antes. Y en medio de ese equilibrio frágil, Beatriz continúa observando, esperando el momento preciso para intervenir. La crisis empresarial, la indignación en la fábrica y las dudas en el hogar forman un escenario propicio para que una presencia externa incline la balanza. Así, el capítulo se aproxima a su desenlace sin ofrecer resoluciones definitivas. Las decisiones tomadas no han resuelto los conflictos, solo los han pospuesto. En Sueños de Libertad, los pactos silenciosos suelen ser el preludio de revelaciones que transforman para siempre el rumbo de quienes creían tenerlo todo bajo control. La mañana siguiente no trae respuestas, sino una claridad incómoda. Begoña despierta con la certeza de que la tregua con Gabriel no puede sostenerse únicamente en la prudencia. Si va a colaborar con la casa cuna, deberá hacerlo desde la honestidad, sin esconder su determinación detrás de una aparente sumisión. Mientras se prepara para el día, siente una mezcla de serenidad y firmeza. No desea desafiar a su marido, pero tampoco aceptar que el miedo se convierta en el único criterio que rija su vida. Juan está fuera de peligro, y precisamente por eso necesita transformar esa experiencia en algo constructivo. Gabriel percibe ese cambio en la actitud de Begoña incluso antes de que ella pronuncie palabra. Hay una seguridad distinta en su mirada, una convicción tranquila que le resulta difícil cuestionar sin parecer injusto. El pacto que acordaron empieza a adquirir un nuevo matiz. Ya no es solo una pausa, sino un terreno donde cada uno define sus límites. Sin embargo, en el fondo, Gabriel sigue sintiendo que la estabilidad familiar pende de un hilo. La crisis en la industrial no da tregua, y las noticias sobre el malestar de las trabajadoras llegan hasta él como una advertencia. El despido por amamantar se ha convertido en un símbolo incómodo que amenaza con escalar.
Damián enfrenta ese escenario con creciente presión. Los rumores sobre la situación financiera y la posible intervención de la Junta comienzan a circular con mayor intensidad. Su negativa a aceptar la ayuda de Digna ya no es solo una cuestión de orgullo, sino una apuesta arriesgada que podría afectar a todos. Tasio percibe que el ambiente en la fábrica se ha vuelto más denso. Las trabajadoras hablan con determinación, y la decisión de Valentina de elevar la queja ante Andrés genera expectativas. Si la Junta no rectifica, el descontento podría transformarse en un conflicto abierto que complica aún más la situación económica. Claudia, firme en su postura, comprende que el momento exige coherencia. No busca confrontar por capricho, sino proteger una dignidad que siente amenazada. La injusticia no es un asunto menor, y su insistencia revela una conciencia social que va más allá de intereses individuales. En el dispensario, Miguel atraviesa un punto de inflexión silencioso. La reflexión sobre su trato a los pacientes empieza a calar más hondo. Observa a una madre preocupada por la fiebre de su hijo y percibe que su tono habitual podría resultar excesivamente severo en un contexto de vulnerabilidad. Esa conciencia no lo convierte de inmediato en alguien distinto, pero siembra una duda necesaria. La disciplina médica que defiende no está reñida con la cercanía humana, y esa comprensión empieza a modificar, aunque sea de manera sutil, su actitud. La adaptación que exigió se vuelve ahora un proceso interno real. Mientras tanto, Beatriz decide dar un paso calculado. No irrumpe con acusaciones ni exigencias, pero se asegura de que su presencia vuelva a cruzarse en el camino de Gabriel. Un encuentro aparentemente casual basta para recordarle que su pasado no está tan lejos como quisiera. Gabriel siente la incomodidad de esa coincidencia. No desea que Begoña perciba la inquietud que le provoca la reaparición de su ex esposa, pero tampoco puede ignorar la influencia que Beatriz intenta ejercer. La herencia de Delia ha reabierto una puerta que él creía definitivamente cerrada. Begoña, aunque aún desconoce los detalles de ese acercamiento, percibe un cambio en el ánimo de Gabriel. Su tensión no responde únicamente a la crisis empresarial. Hay algo más, una preocupación que no termina de compartir. Esa falta de transparencia podría convertirse en una grieta mayor. En la casa de Nieves, el recuerdo de la confrontación con Marisol sigue presente. La joven no ha desaparecido de Toledo, y esa permanencia alimenta la inquietud. Pablo intenta mantener la calma, pero teme que Miguel termine enfrentándose a un pasado que no está completamente resuelto. Marisol, consciente de la hostilidad que despierta, reflexiona sobre su posición. No quiere ser vista como una amenaza, pero tampoco acepta que su vida quede condicionada por errores pasados. Su regreso tiene un propósito personal que todavía no revela, y esa ambigüedad incrementa la tensión. Carmen continúa buscando un equilibrio dentro de la mansión. La sensación de no pertenecer no desaparece de un día para otro. Sin embargo, empieza a comprender que adaptarse no implica renunciar a su identidad, sino encontrar un espacio propio sin perder lo que la define. Marta y Tasio observan con esperanza contenida cualquier gesto que indique progreso. La integración de Carmen no es solo una cuestión doméstica, es un reflejo de la capacidad de la familia para acoger sin imponer. Si logran ese equilibrio, la convivencia podría fortalecerse. El pacto entre Begoña y Gabriel se acerca a un punto decisivo. La colaboración con la Casa Cuna ya no es una idea abstracta, sino un proyecto en marcha. Gabriel comprende que o confía en la madurez de su esposa o corre el riesgo de convertir la protección en una prisión emocional. Y mientras todos intentan sostener sus respectivas batallas internas, Beatriz continúa moviéndose con paciencia estratégica. La crisis empresarial, la indignación laboral y la fragilidad matrimonial configuran un escenario propicio para que su intervención tenga consecuencias imprevisibles. El capítulo avanza hacia su tramo final con una sensación de inminencia. Nadie ha roto abiertamente, pero todos han dado pasos que alteran el equilibrio previo. En Sueños de Libertad, las verdaderas transformaciones no siempre se anuncian con estruendo, a veces comienzan con decisiones firmes pronunciadas en voz baja. El tramo final del capítulo se construye sobre una sensación de inminencia que nadie puede ignorar. La tregua entre Begoña y Gabriel ha dejado de ser una simple pausa emocional para convertirse en una prueba de confianza real. Cada gesto cotidiano adquiere un significado mayor, como si ambos estuvieran midiendo el alcance de sus propias decisiones. Begoña da el primer paso concreto hacia la Casa Cuna con una serenidad que no busca provocar. No anuncia su determinación como un desafío, sino como una consecuencia natural de lo que ha vivido. Siente que, si renunciara ahora, traicionaría no solo su vocación solidaria,
sino la lección que aprendió cuando Juan estuvo al borde del peligro. Gabriel observa ese avance con una mezcla de inquietud y respeto. Parte de él desea impedirlo, argumentar que la familia necesita estabilidad antes que nuevos compromisos. Sin embargo, otra parte reconoce que negar esa iniciativa sería perpetuar el miedo que tanto intenta superar. La lucha interna lo obliga a replantearse su propio concepto de protección. En paralelo, la situación en la industrial alcanza un punto crítico. La queja elevada por el despido de la trabajadora ya no es un rumor aislado, sino un tema que exige respuesta formal. Andrés deberá pronunciarse, y esa intervención podría alterar el equilibrio dentro de la Junta. Damián siente que las decisiones que tomó en silencio empiezan a pasar factura. La negativa a aceptar la ayuda de Digna, sumada al malestar laboral, dibuja un escenario donde el margen de error se reduce peligrosamente. Por primera vez, la posibilidad de ceder terreno deja de parecer una derrota y empieza a perfilarse como una necesidad. Tasio percibe el desgaste en su padre y comprende que la fortaleza que siempre admiró tiene límites. La empresa no es solo un símbolo familiar. Es un organismo vivo que necesita adaptarse para sobrevivir. La rigidez podría convertirse en el mayor obstáculo. En el dispensario, Miguel experimenta un pequeño pero significativo cambio. Ante un paciente especialmente vulnerable, decide suavizar su tono sin renunciar a la claridad. Ese gesto no pasa desapercibido para la doctora Borrell, que percibe en él una evolución silenciosa. La adaptación comienza a materializarse. Claudia, al enterarse de que la queja ha sido formalmente presentada, siente que el esfuerzo colectivo ha valido la pena. No busca confrontación, pero sí justicia. La fábrica se convierte en un espacio donde la dignidad empieza a reclamarse con mayor firmeza. Mientras tanto, Beatriz decide abandonar la discreción absoluta. Sin provocar un escándalo, deja claro ante Gabriel que su presencia no es circunstancial. Sus palabras, medidas con precisión, le recuerdan que el pasado tiene una capacidad persistente de influir en el presente. Gabriel percibe la intención detrás de ese acercamiento y comprende que la amenaza no es directa, sino estratégica. Beatriz no necesita atacar, le basta con existir en un lugar incómodo dentro de su vida. Ese movimiento lo obliga a reconocer que la estabilidad que intenta sostener no depende únicamente de sus decisiones. Begoña, aunque aún ajena a los detalles, siente que algo se mueve bajo la superficie. La distancia emocional que intenta evitar con la tregua podría reactivarse si la transparencia no se impone. El pacto que sellaron exige sinceridad para no transformarse en una ilusión frágil. En la casa de Nieves, el clima vuelve a tensarse cuando la posibilidad de un nuevo encuentro con Marisol se vuelve inminente. La joven no ha dado señales de retirada, y su permanencia en Toledo es una constante que obliga a todos a enfrentarse a lo que preferirían ignorar. Pablo teme que el pasado de Miguel resurja con fuerza renovada, pero también comprende que evitar el conflicto no lo elimina. La estabilidad solo será real si se afrontan las heridas pendientes, aunque eso implique un dolor temporal. Carmen, por su parte, comienza a encontrar pequeños espacios donde respirar dentro de la mansión. No se trata de una adaptación completa, pero sí de una comprensión más profunda de su propio lugar. Acepta que el proceso será gradual y que la integración no puede forzarse. Marta y Tasio observan ese progreso con alivio moderado. Saben que la estabilidad familiar no depende de grandes gestos, sino de la suma de pequeñas conquistas diarias. Cada paso de Carmen hacia la pertenencia es una victoria silenciosa. El capítulo se aproxima a su cierre con múltiples frentes abiertos. La colaboración de Begoña con la Casa Cuna avanza. La crisis en la industrial exige decisiones inminentes. Miguel empieza a transformarse desde dentro. Y Beatriz deja claro que no será una figura pasiva en la vida de Gabriel. La tregua entre Begoña y Gabriel no ha resuelto sus diferencias, pero ha redefinido el terreno donde deberán enfrentarlas. Ya no se trata solo de proteger lo que tienen, sino de decidir qué tipo de familia desean ser frente a las adversidades. Así concluye el capítulo 503, no con una explosión visible, sino con una acumulación de movimientos estratégicos que prometen alterar el rumbo de todos. En Sueños de Libertad, los pactos nunca son definitivos, son el inicio de una nueva etapa donde la confianza, el orgullo y el pasado compiten por definir el futuro.